El sol no calentaba, castigaba. No recuerdo el momento exacto en que perdí la capacidad de llorar. Solo el sonido sordo de las botas de los soldados contra la piedra ardiente y el viento seco que cortaba mi piel como un cuchillo invisible. Me desperté de un tirón, arrastrada por la arena áspera. Tenía las muñecas atadas con cuero crudo, tan apretado que mis manos estaban entumecidas, y en la boca, el sabor metálico de la sangre y la tierra seca. Mi cuerpo era un campo de batalla en ruinas. Los huesos parecían querer perforar mi piel, buscando una salida, porque ni siquiera mi alma tenía dónde esconderse de este infierno. Pero aún podía escuchar. Y lo que escuché me heló la sangre más que la gélida noche del desierto. «Déjenla aquí», ordenó una voz áspera. Era el teniente. No me miró. Nadie me miraba. No grité. Creo que el terror me había robado la voz. Solo estaba allí, tirada, mirando hacia el cielo implacable hasta que la luz me quemó las retinas. Me sentía mareada, al borde del colapso. Así llegué, cubierta de polvo y heridas, al centro de un asentamiento remoto y hostil, San Lorenzo de las Piedras, una prisión sin rejas, un destierro disfrazado de acuerdo político. Yo, Valeria, la hija del todopoderoso gobernador don Alejandro Monteluna, había sido arrojada a los perros. Fui descartada como las sobras de una cena opulenta, entregada a una gente que no me debía nada y que, a juzgar por sus miradas, preferiría verme muerta. Los habitantes comenzaron a salir de sus chozas de adobe. Las mujeres callaban abruptamente, cubriendo a sus hijos con rebozos desgastados. Los hombres me observaban con un resentimiento que palpita en el aire. Sus rostros estaban curtidos, endurecidos por una vida de supervivencia pura. Yo, con mi piel blanca, ahora quemada y despellejada, el cabello enredado en un nido de sangre y sudor, y el espíritu hecho añicos, me parecía más a un cadáver que se negaba a dejar de respirar. Me dejaron allí, temblando en medio de un círculo de ojos implacables. Un anciano se adelantó. Era don Ignacio, la autoridad silenciosa del lugar. Sus ojos profundos me escudriñaron, buscando un signo, una explicación o tal vez una justificación para ejecutarme allí mismo. Pero no hubo sentencia. Algunos murmuraron palabras cargadas de veneno que apenas logré descifrar. Luego, simplemente me dieron la espalda. ¿Por qué? El eco de la traición retumbaba en mi cráneo, latiendo al unísono con mi corazón desbocado. ¿Por qué mi propio padre me había condenado a esto? Rodrigo, el nombre de la persona que amé, el hombre que me entregó para salvar su propio cuello. Fue como una puñalada directa al pecho. Las preguntas ardían, pero el pánico no me dejaba respirar. No sentía hambre. Llevaba días sin comer. Sin embargo, algo en este lugar, en esta atmósfera cargada de odio contenido, me parecía más aterrador que las celdas frías o los azotes. Aquí no era una prisionera de guerra, ni siquiera un botín. Era la nada absoluta. Un fantasma respirando. Cuando cayó la noche, la temperatura se desplomó drásticamente, golpeándome con escalofríos incontrolables. Me arrojaron a un cobertizo de madera podrida y pieles. Estaba oscuro como una tumba, sin cama, sin fuego, solo el viento aullando a través de las grietas. Fue entonces, en la oscuridad más opresiva, cuando escuché un paso, un sonido deliberado, pesado, pero extrañamente sigiloso. El corazón se me subió a la garganta. Apreté la espalda contra la pared de madera, conteniendo la respiración, esperando el golpe final. La puerta crujió. Una silueta masiva bloqueó la poca luz de la luna. Era un hombre enorme, tan alto y oscuro como la sombra de una montaña. Tenía el cabello largo, cayendo sobre unos hombros anchos y marcados por cicatrices que parecían relámpagos blancos en su piel cobriza. Sus ojos,
Eran duros como el pedernal, pero por un microsegundo se detuvieron en mí. No había burla en ellos, no había morbo. Había un abismo que yo conocía muy bien. Dejó caer un trozo de pan de maíz y un cuenco de agua en el suelo, a mis pies. No dijo ni una sola palabra. Se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándome sola con el terror, el frío y el sonido ensordecedor de mi propia respiración. Su nombre lo supe después. Era Mateo, y su silencio iba a ser más peligroso que cualquier arma. La noche cayó sobre San Lorenzo de las Piedras con la brutalidad de un verdugo. Dentro de mi encierro de madera podrida, el frío me mordía los huesos, pero no era eso lo que me mantenía despierta, temblando como un animal acorralado. Eran las voces. A pocos metros de mi prisión, una enorme hoguera escupía chispas hacia el cielo sin estrellas. Las mujeres y los niños habían sido apartados. Solo los líderes, los hombres, con los rostros más duros y marcados por la arena, se sentaban en el círculo de piedra. Yo me arrastré por el suelo de tierra, acercando mi oreja a una grieta en la madera astillada, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones suplicaban aire. Sabía que allí, iluminados por las llamas danzantes, estaban debatiendo si yo vería el amanecer. Don Alejandro nos ha traído un insulto envuelto en harapos, rugió una voz grave, áspera por el tabaco. Era uno de los ancianos más jóvenes, con el rostro cruzado por la furia. Cumplió el acuerdo en papel, pero nos arrojó algo que no le sirve ni a él. Nos dio a su hija. Es una burla sangrienta. El silencio que siguió fue más pesado que una tormenta a punto de estallar. Podía sentir la tensión filtrándose por las paredes de mi cobertizo. Asfixiante, eléctrica. Don Ignacio, el viejo líder, habló por fin. Su voz era lenta, un susurro que cortaba el aire como una navaja afilada. El gobernador sabe perfectamente lo que hace. Si derramamos sangre de su sangre en nuestra tierra, los soldados vendrán. No buscan paz, buscan una excusa para la masacre. Ella no es un regalo, es un cebo. Un murmullo de rabia colectiva se alzó, vibrando en la tierra bajo mis pies. Estaban atrapados, y yo era la soga alrededor de sus cuellos. Si me mataban, la aldea entera ardería. Si me dejaban viva, tendrían que soportar la humillación diaria de mi presencia. Yo no era una persona para ellos. Era una bomba a punto de detonar. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que temí que me escucharan. Entonces que se muera de hambre, escupió una mujer vieja desde las sombras, su voz destilando puro veneno. ¿Que el desierto haga el trabajo sucio? No, interrumpió don Ignacio, y el peso de su autoridad aplastó cualquier otra protesta. Si muere, la culpa seguirá siendo nuestra. Pero no gastaremos nuestra comida ni nuestra paz en ella. Hubo una pausa, un vacío cargado de presagios oscuros. Sentí que el suelo se hundía debajo de mí. Será un recordatorio constante de nuestra paciencia y de su traición, continuó el anciano, cada sílaba cayendo como una piedra de molino. Alguien debe hacerse cargo, alguien que ya camine al margen, alguien cuya vida ya no le pertenezca a esta aldea. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de un significado que yo no podía comprender. Una expectativa tensa, casi cruel. Y entonces, don Ignacio pronunció un nombre que hizo eco en el cañón y en mi propia alma destrozada. Mateo, la figura gigantesca que me había dejado el pan horas antes, emergió de la oscuridad, adentrándose en la luz amenazante del fuego. No vaciló. No hubo protesta en su rostro curtido. Su postura era recta, imponente, pero la forma en que los demás lo miraban, había desprecio absoluto. Había miedo. Pagarás por la violación de nuestras leyes cuidando de la intrusa, sentenció don Ignacio, clavando sus ojos implacables en el gigante. Su supervivencia será tu cadena. Si ella cae, la poca honra que te queda caerá con ella.
Mateo no asintió, no habló, solo sostuvo la mirada del líder, con aquellos ojos duros como el pedernal, tragándose la humillación con una dignidad que me dejó sin aliento. Lo estaban castigando. Yo era su castigo. 2 almas rotas, 2 parias, atados a la fuerza en medio del infierno. Retrocedí de la pared, cayendo de rodillas en la oscuridad total. El pan de maíz que él había dejado seguía allí, intacto. Mi estómago ardía de hambre, pero mi garganta estaba cerrada por el pánico. Ahora lo entendía todo. No me iban a ejecutar con un arma. Iban a dejar que el aislamiento, el desprecio y la inclemencia del desierto me devoraran viva. Y el único escudo entre yo y la muerte era un hombre que tenía todas las razones del mundo para odiarme. El amanecer no trajo consuelo, solo un resplandor cobrizo que prometía otro día de tortura. La luz se filtraba por las grietas de mi prisión como cuchillas ardientes, apuñalando mis ojos hinchados. Afuera, la aldea despertaba. El sonido de las piedras de moler el maíz, los llantos esporádicos de los niños y los pasos secos sobre la tierra me recordaban que el mundo seguía girando, implacable, mientras yo me pudría en la oscuridad. Mi cuerpo había cruzado el límite del hambre para entrar en un estado de letargo alucinatorio. Los recuerdos de la ciudad, de las sedas, del perfume y el rostro traicionero de Rodrigo parpadeaban en mi mente como una linterna a punto de apagarse. «¡Muérete!», me susurraba una voz en mi cabeza. «Es más fácil. No les des el gusto de verte arrastrarte». La puerta de madera crujió, quebrando mi trance. El instinto me hizo encogerme contra la pared más lejana, abrazando mis rodillas contra mi pecho huesudo. La figura inmensa de Mateo bloqueó la entrada, eclipsando el sol. No llevaba armas a la vista, pero no las necesitaba. Su sola presencia devoraba el oxígeno de la habitación. Avanzó un paso. La madera podrida gimió bajo su peso. Mis músculos se tensaron hasta el dolor, esperando el golpe, el insulto, la violencia que cualquier hombre en su posición habría descargado sobre la carga que le habían impuesto. Pero no hizo nada de eso. Con un movimiento lento, casi medido para no asustar a un animal salvaje, se agachó. Dejó un cuenco de barro con agua fresca y un trozo de carne seca, envuelto en una hoja junto al pan endurecido del día anterior. Su respiración era profunda, controlada. Yo lo miraba desde las sombras, temblando. ¿Por qué no me grita? ¿Por qué no me golpea? Su silencio me estaba volviendo loca. Era un muro de piedra contra el que mis miedos se estrellaban. Se enderezó y, por un segundo que pareció una eternidad, clavó sus ojos en mí. Eran oscuros, insondables, pero ardían con una intensidad que me cortó la respiración. No había lástima en su mirada. La lástima es para los débiles. Lo que vi fue un desafío silencioso. Ríndete si quieres, pero yo no seré tu verdugo. Se dio la vuelta y salió. Cerrando la puerta tras de sí, pasaron 3 días más. 3 días de agonía, de fiebre y delirio. Cada mañana y cada anochecer. La misma rutina opresiva. Mateo entraba, retiraba la comida intacta, dejaba raciones nuevas y se marchaba sin emitir un solo sonido. El agua se evaporaba, la carne se secaba. Yo me estaba desvaneciendo. La tensión llegó a su punto de quiebre la tarde del 4.º día. Estaba tumbada en el suelo, incapaz de levantar la cabeza, cuando escuché voces femeninas acercándose. La puerta fue pateada con violencia, abriéndose de par en par. La luz brutal me cegó. 2 mujeres de la aldea estaban en el umbral. Una de ellas, con el rostro surcado de arrugas profundas y una mueca de puro desprecio, miró el cuenco de agua intacto. «Maldita sanguijuela», escupió la mujer en un español roto. «Nosotros morimos de sed y ella desperdicia el agua. Maldita»,
Dio un paso hacia el interior, levantando el pie para patear el cuenco de barro y destrozarlo. Cerré los ojos, esperando el impacto, el final de mi estúpida resistencia, pero el golpe nunca llegó. Un impacto sordo resonó en el exterior, seguido de un jadeo ahogado. Abrí los ojos a medias. Mateo estaba allí. No había tocado a la mujer, pero se había interpuesto entre ella y la puerta con la velocidad de un depredador. Su postura era aterradora. Los músculos de sus brazos, marcados por aquellas cicatrices blancas, estaban tensos como cuerdas de acero. No dijo una palabra, pero la furia asesina que irradiaba su cuerpo hizo retroceder a las dos mujeres, que tropezaron entre sí, aterrorizadas. La aldea entera pareció contener el aliento. El aire vibraba con la amenaza inminente de violencia. La anciana balbuceó algo incomprensible y ambas huyeron corriendo, levantando una nube de polvo. Mateo se quedó inmóvil en el umbral, su pecho subiendo y bajando lentamente. Luego, giró la cabeza y me miró. Estaba exhausta, rota, al borde de la muerte. Pero en ese cruce de miradas, en medio de la hostilidad hirviente del desierto, algo hizo clic en mi interior. Él había arriesgado la ira de su propia gente por proteger un cuenco de agua para alguien que ni siquiera quería beber. Él no era mi carcelero. Estaba tan atrapado y marginado como yo. Su silencio no era desprecio. Era una armadura pesada y dolorosa. Lentamente, con los brazos temblando tanto que apenas podían sostener mi peso, me arrastré por la tierra. Sentí la mirada de Mateo quemándome la piel, pero no se movió para ayudarme. Entendió que tenía que hacerlo yo sola. Mis dedos, cubiertos de polvo y sangre seca, rozaron el borde del cuenco de barro. Lo levanté con ambas manos y sin apartar los ojos de la silueta oscura de aquel gigante atormentado. Tomé mi primer sorbo de agua. El frío líquido me quemó la garganta como fuego, pero me aferró a la vida con una fuerza brutal. Mateo asintió, un movimiento tan imperceptible que casi creí imaginarlo, y desapareció en la luz abrasadora. La guerra por mi supervivencia acababa de comenzar. El sol me golpeó como un martillo cuando finalmente crucé el umbral de la choza. Mis piernas temblaban, frágiles como ramas secas, pero me obligué a mantener la espalda recta. Había tomado una decisión. Si el desierto quería matarme, tendría que mirarme a los ojos mientras lo hacía. El silencio cayó sobre San Lorenzo de las Piedras de inmediato. Era un silencio denso, eléctrico, cargado de hostilidad. Las mujeres dejaron caer el maíz que estaban moliendo. Los hombres se detuvieron, con las manos apoyadas en los mangos de sus cuchillos. Sentía sus miradas como dardos envenenados clavándose en mi piel pálida y sucia. Caminé hacia el pozo comunal en el centro de la aldea. Cada paso era una agonía. El aire vibraba por el calor y la tensión. Cuando estuve a un par de metros del agua, 3 mujeres me bloquearon el paso. La más alta, con una cicatriz cruzándole la mejilla, sostenía un pesado cubo de madera como si fuera un arma. «El agua es para los vivos, sangre de víbora», escupió ella en español, su voz temblando de rabia contenida. «Tu padre nos robó la tierra. Tú no beberás de ella. Apártate», mi propia voz sonó ronca, casi irreconocible. Pero no retrocedí. El miedo me devoraba por dentro, pero la desesperación era más fuerte. La mujer levantó el cubo de madera, dispuesta a estrellarlo contra mi cabeza. Cerré los ojos, preparándome para el impacto brutal, negándome a encogerme. El estruendo fue sordo y terrible, pero el dolor nunca llegó. Abrí los ojos. Mateo estaba allí. Había interceptado el golpe con su antebrazo desnudo. La madera crujió bajo la fuerza del impacto, pero él ni siquiera parpadeó. Respiraba pesadamente, cubierto de sudor por el trabajo bajo el sol abrasador. Llevaba el torso a medio cubrir por una camisa de lino rasgada.
y cuando giró bruscamente para desarmar a la mujer, la tela se abrió por completo. Un jadeo colectivo recorrió la aldea, pero el mío fue el más fuerte. Su espalda era un mapa de tortura, de los hombros hasta la cintura. La piel cobriza de Mateo estaba surcada por gruesas cicatrices blancas y moradas, líneas profundas y retorcidas que se entrecruzaban. Eran marcas de latigazos dados con tanta saña que debieron haberle arrancado la carne hasta el hueso. La mujer retrocedió, pálida, soltando el cubo como si quemara. ¡Basta! La voz de don Ignacio tronó desde la sombra de la casa principal. El anciano líder caminó hacia nosotros, golpeando el suelo con su bastón. Sus ojos pasaron de la mujer a mí y finalmente se detuvieron en la espalda destrozada de Mateo. ¿Acaso no ha derramado ya suficiente sangre por los forasteros? El silencio que siguió fue sepulcral. Don Ignacio se volvió hacia mí, su mirada afilada y despiadada. «Míralo bien». «Niña», dijo el anciano, señalando a Mateo, quien permanecía inmóvil, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Él era uno de nuestros mejores cazadores. Tenía honor. Pero hace 2 inviernos, un soldado de tu padre, un hombre blanco, se perdió en la tormenta de arena, moribundo. Nuestra ley dictaba dejarlo al desierto. Mateo lo escondió, lo curó. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Miré a Mateo, pero él rehusaba mirarme. Tenía la vista clavada en el polvo. Cuando lo descubrimos, continuó don Ignacio, implacable. El castigo fue 50 latigazos y el destierro de los ritos sagrados. Es un paria por tener piedad de los de tu clase. Lleva la sangre mezclada en sus venas y la traición en su espalda. Así que no te confundas, hija del gobernador. Él no te protege porque le importes. Te protege porque es su maldición. Las palabras cayeron como plomo derretido. La aldea entera observaba nuestra humillación compartida. Mateo se dio la vuelta lentamente. Recogió mi cuenco de barro del suelo. Lo llenó de agua del pozo y me lo entregó. Nuestros dedos se rozaron. Su piel ardía. Por primera vez, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. No había odio en ellos. Había un dolor tan abismal y silencioso que me rompió el alma en 1000 pedazos. Yo era la prisionera de la aldea, pero él era el prisionero de su propia compasión. Estábamos solos contra el mundo, rodeados de enemigos, unidos por las cicatrices que otros nos habían dejado. Tomé el agua, pero ya no sentía sed. Sentía un fuego nuevo naciendo en mi pecho, un fuego llamado rebelión. La noche en San Lorenzo de las Piedras no caía. Se desplomaba como una losa de hielo. Dentro de mi choza, el frío se colaba por las rendijas. Pero el temblor de mis manos no era por la temperatura. Era por la memoria reciente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la madera crujiendo contra el brazo de Mateo y ese mapa de agonía blanca y morada trazado en su espalda. 50 latigazos, por salvar a uno de los míos. Arrancé un trozo largo de la falda de mi vestido, la seda arruinada rasgándose con un sonido agudo en el silencio sepulcral. Lo sumergí en el cuenco de agua que él me había dado. El agua estaba helada, pero mis dedos ardían. No iba a esperar a que el desierto me consumiera, ni iba a permitir que él siguiera sangrando en silencio por mi culpa. Empujé la puerta de madera. El viento aulló, levantando polvo que me golpeó el rostro. La aldea dormía, o al menos fingía hacerlo. Caminé entre las chozas como un fantasma, el corazón latiéndome en la garganta, sabiendo que si alguien me veía, si don Ignacio o aquella mujer del pozo me descubrían acechando en la noche, nos colgarían a los dos antes del alba. Lo encontré en los límites del asentamiento, donde la tierra yerma se encontraba con la inmensidad negra del cañón. Estaba sentado frente a una fogata moribunda.
una figura solitaria recortada contra las brasas. Tenía la cabeza gacha y el torso aún descubierto. El impacto del cubo de madera en el pozo había reabierto algunas de las cicatrices más antiguas cerca de su hombro. Un hilo de sangre oscura y brillante descendía por su piel cobriza. Di un paso hacia la luz. Una rama seca crujió bajo mi pie. Mateo no se giró, pero todos los músculos de su espalda se tensaron de golpe, como un lobo acorralado listo para matar. «Vete». Su voz fue un gruñido ronco, profundo, el primer sonido real que me dirigía. Sonaba a tierra triturada y a dolor contenido. «Si te ven aquí, te matarán a pedradas, niña». No retrocedí. El miedo me suplicaba que corriera de vuelta a mi encierro, pero la rebelión que había nacido en mí esa misma tarde me ancló al suelo. «No», respondí. Mi voz apenas un susurro que el viento casi devoró. Pero firme. Avancé hasta quedar a su espalda. Él no se movió, pero su respiración se detuvo. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo gigante, un contraste abismal con el aire gélido de la noche. Me arrodillé lentamente en la tierra dura, justo detrás de él. Olía a humo, a sudor y a sangre seca. Con las manos temblando de una manera incontrolable, acerqué el trapo húmedo a su piel. En el instante exacto en que la tela fría tocó su hombro lacerado, Mateo soltó un siseo agudo entre los dientes y su cuerpo entero sufrió un espasmo violento. No era solo el ardor de la herida abierta, era el contacto, un toque que no estaba cargado de violencia, desprecio o castigo. Era intimidad en estado puro, un veneno letal para un hombre que había sido exiliado de cualquier forma de afecto. ¿Por qué?, le pregunté en un susurro entrecortado. Mientras limpiaba con extremo cuidado la sangre que manchaba sus cicatrices. «¿Por qué te dejaste golpear hoy? ¿Por qué me defiendes si me odian? Si te odias a ti mismo por hacerlo». Mateo cerró los ojos con fuerza. Su mandíbula se apretó hasta que los músculos de su cuello saltaron. Lentamente, giró el rostro solo lo suficiente para mirarme por encima del hombro. Sus ojos oscuros, iluminados por las brasas agonizantes, eran un abismo de furia y desesperación, porque el desierto no mata a los débiles. «Valeria», pronunció mi nombre por primera vez, y sonó como una condena. «El desierto mata a los que se rinden, y tú estabas cavando tu propia tumba». Mi mano se detuvo sobre su piel marcada. «Tú llevas 2 años cavando la tuya». El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez no era un muro. Era una chispa en medio de un polvorín. Mateo se giró bruscamente, atrapando mi muñeca con su mano enorme y callosa. Su agarre era férreo, peligroso. Me tiró hacia adelante, obligándome a mirarlo directamente a la cara, a centímetros de distancia. Su respiración agitada chocaba contra mis labios temblorosos. «No sabes nada de mis tumbas», susurró, con una fiereza que me paralizó el corazón. «Así que vuelve a tu jaula y sobrevive. Es lo único que te pido». No aparté la mirada. Su mano apresaba mi muñeca, pero no me estaba lastimando. Debajo de toda esa brutalidad, sentí el pulso de su sangre, tan acelerado, tan salvaje como el mío. Estábamos a 1 milímetro de destruirnos mutuamente o de salvarnos. «No volveré a esconderme», le respondí, desafiante, sosteniendo sus ojos de pedernal. «Y no dejaré que sangres por mí en la oscuridad». Me soltó bruscamente, como si mi piel quemara, pero no me aparté. Volví a empapar la tela y continué limpiando su hombro en medio de aquel silencio ensordecedor. Esa noche, frente a las cenizas de la fogata, sellamos un pacto sin palabras. Ya no éramos el guardián y la prisionera. Éramos 2 bestias heridas, dispuestas a enseñarle los dientes al mundo. El amanecer no trajo luz a San Lorenzo de las Piedras, trajo pólvora. Yo estaba dentro de mi choza, con las manos aún temblando por el recuerdo de la piel de Mateo y las cenizas de la noche anterior, cuando el primer estampido destrozó el silencio. No fue un trueno,
Era el sonido seco y ensordecedor de un rifle Winchester. Luego vino el segundo y el tercero, seguidos por los gritos desgarradores de las mujeres y el relinchar enloquecido de los caballos. El pánico me paralizó por una fracción de segundo. «Soldados de mi padre», pensé, sintiendo que el estómago se me hundía. Me encontraron tan pronto. Pero cuando empujé la puerta de madera y el humo acre me golpeó los pulmones, me di cuenta de que la realidad era mucho peor. Eran cazadores de recompensas, desalmados, mercenarios de la peor calaña que patrullaban los territorios sin ley, buscando esclavos o cabezas con precio. Habían irrumpido en el flanco sur de la aldea a lomos de caballos sudorosos, disparando al aire y derribando las empalizadas. Eran al menos 10 hombres, armados hasta los dientes, con los rostros cubiertos de polvo y crueldad. La aldea se convirtió en un matadero en cuestión de segundos. Los hombres de don Ignacio corrieron a defender a sus familias con arcos, machetes y viejos revólveres. Pero la sorpresa les había costado caro. Vi a uno de los guerreros caer al polvo, con el pecho destrozado por una bala. La sangre tiñó la arena de un rojo escandaloso. Entonces, lo vi a él. Mateo apareció como un demonio desatado de las entrañas de la tierra. No llevaba armas de fuego, solo un cuchillo de caza largo y letal. Se abalanzó sobre el jinete más cercano con una agilidad aterradora, esquivando un disparo a quemarropa, y tiró del hombre hacia el suelo, acabando con él de un tajo rápido y brutal en el cuello. Su fiereza era hipnótica, pero eran demasiados. El caos era absoluto, y en medio de esa pesadilla vi a Inés. Inés era una niña de apenas 7 años, la misma que solía mirarme con curiosidad desde detrás de las faldas de su madre. Ahora estaba petrificada cerca del pozo de agua, llorando a gritos, mientras un mercenario enorme, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, bajaba de su caballo con una soga en la mano. Iba a llevársela, para venderla o algo peor. El tiempo pareció detenerse. Esperé que alguien corriera a ayudarla. Esperé que Mateo la viera, pero él estaba acorralado por 3 hombres en el otro extremo de la plaza. Esperé que don Ignacio disparara, pero el anciano estaba cubriéndose tras un muro derrumbado. Nadie iba a salvarla. El instinto de supervivencia, ese que me había rogado que me escondiera bajo las pieles de mi cama, de repente se apagó. En su lugar, un fuego oscuro, alimentado por semanas de humillación, dolor y rabia, estalló dentro de mí. Ya no era la señorita Valeria Monteluna. Era un animal acorralado. Corrí. Mis pies descalzos golpearon la tierra dura, ignorando las piedras que me cortaban la piel. Pasé junto al cadáver del primer guerrero caído y, sin detener el paso, arrebaté de su cinturón un hacha de mano pequeña pero pesada. El metal frío se sintió pesado, letal, perfecto en mi agarre. El mercenario de la cicatriz ya había agarrado a Inés del brazo. La niña gritaba, pateando el polvo. El hombre soltó una carcajada ronca, levantando el puño para golpearla y silenciarla. No le di tiempo. Llegué por su punto ciego, lanzando un grito que no sonaba humano. Era un alarido gutural, nacido de la desesperación más pura. El hombre se giró justo a tiempo para ver la hoja de mi hacha descendiendo con toda la fuerza que mi cuerpo desnutrido pudo reunir. El impacto fue un sonido húmedo y repulsivo. El filo se hundió profundamente en el hombro derecho del mercenario, crujiendo contra la clavícula. La sangre caliente y espesa me salpicó la cara y el vestido roto. El hombre rugió de agonía, soltando a la niña al instante, y cayó de rodillas, intentando alcanzar su revólver con la mano izquierda temblorosa. El pánico amenazó con cegarme. Si sacaba el arma, me mataría, sin pensar, sin dudar. Arranqué el hacha de su hombro con un tirón violento que me desgarró los músculos del brazo y, usando el impulso, golpeé de nuevo. Esta vez, el mango de madera maciza se estrelló contra su sien izquierda con un crujido sordo.
El gigante se desplomó en la arena, inerte, levantando una nube de polvo. Me quedé allí, de pie, respirando con dificultad, con el hacha goteando sangre en mi mano y el rostro salpicado de carmesí. Mis pulmones ardían. A mis pies, el hombre gemía en la inconsciencia. La niña, Inés, corrió a abrazarse a mis piernas, sollozando, escondiendo su rostro en mi vestido ensangrentado. La batalla a nuestro alrededor empezó a ceder. La furia implacable de Mateo y la resistencia feroz de la aldea finalmente obligaron a los mercenarios restantes a huir, espoleando sus caballos hacia el cañón. El silencio que siguió a los disparos fue más ensordecedor que las propias armas. El humo de la pólvora se disipaba lentamente. De repente, sentí el peso de docenas de miradas sobre mí. Don Ignacio bajó su rifle, mirándome con los ojos abiertos de par en par. Las mujeres, que hasta ayer me deseaban la muerte, me contemplaban ahora con un asombro reverencial, mezclado con terror, pero la única mirada que me importaba era la suya. Mateo caminó hacia mí, abriéndose paso entre los cuerpos y el humo. Su pecho estaba bañado en sangre, la respiración entrecortada. Se detuvo a unos pasos. Miró al mercenario abatido a mis pies, luego miró el hacha en mi mano, y finalmente, sus oscuros ojos de pedernal se clavaron en los míos. En su mirada ya no había desconfianza, no había lástima, ni deber. Por primera vez en la implacable brutalidad de este desierto, lo que vi en los ojos de Mateo fue puro, absoluto y reverencial respeto. Yo había dejado de ser la hija del gobernador. Me había convertido en una hija del desierto. El hacha se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al polvo con un golpe sordo. Fue en ese preciso instante cuando la adrenalina me abandonó, dejándome vacía y brutalmente consciente de mi cuerpo. El dolor estalló en mi hombro derecho, los músculos desgarrados por la fuerza antinatural del golpe que acababa de asestar. Mis rodillas cedieron, incapaces de sostener el peso de lo que acababa de hacer. Había matado, o al menos había destrozado a un hombre. Esperé el impacto contra la tierra dura, pero nunca llegó. Unos brazos fuertes, duros como el roble y manchados de pólvora, me atraparon antes de caer. El olor a sudor, cuero y sangre llenó mis sentidos. Era Mateo. Su pecho subía y bajaba erráticamente contra mi espalda, y su agarre era tan posesivo, tan absoluto, que me dejó sin aliento. A nuestro alrededor, la aldea era un cementerio de murmullos. La madre de Inés corrió hacia nosotras, arrebatando a la niña de mis faldas ensangrentadas, llorando a gritos. Me miró, pero no con el desprecio de ayer. Había terror, sí, pero también una gratitud tan profunda que la obligó a bajar la cabeza en una reverencia torpe antes de huir. Don Ignacio se acercó cojeando, apoyado en su rifle. Miró al mercenario en el suelo, luego el hacha manchada, y finalmente me miró a mí, sostenida por el gigante que la aldea había repudiado. «Llévala adentro», ordenó el anciano. Su voz ronca, carente de la hostilidad habitual. Ya no era una orden dictada a un paria. Era un reconocimiento tácito de nuestro nuevo lugar. Que nadie los moleste. Mateo no respondió. No me llevó a mi cobertizo miserable. Me levantó en vilo, como si yo no pesara más que una pluma a pesar de mi resistencia inicial, y me llevó hacia su propia morada, una estructura de piedra y adobe en el borde más aislado del cañón. El interior estaba fresco y oscuro, oliendo a salvia quemada y tierra limpia. Me depositó con extrema suavidad sobre un lecho de pieles gruesas. El contraste entre la violencia de afuera y la intimidad de este espacio me hizo temblar incontrolablemente. Mi respiración era un caos de sollozos ahogados. «Mírame». Su voz era un gruñido bajo, áspero, exigiendo mi atención. «Valeria,
Mírame. Abrí los ojos. Él estaba arrodillado frente a mí. Su rostro, cubierto de polvo y salpicaduras carmesí, estaba a centímetros del mío. Sus ojos de pedernal ardían con una intensidad que casi quemaba. «No tiembles», susurró. Y por primera vez, su voz se quebró ligeramente. Levantó una mano enorme y con un cuidado que desafiaba toda su brutalidad física, apartó un mechón de cabello pegado a mi frente por la sangre. «Lo que hiciste allá afuera, sobreviviste». Agarré su muñeca por instinto. Sus dedos estaban ásperos, callosos, pero irradiaban un calor que me anclaba a la realidad. Creí que la mataría, balbuceé, la voz rasposa, las lágrimas finalmente desbordando, trazando caminos limpios en mi rostro sucio. Yo no quería. Shh. Mateo tomó un paño limpio y lo sumergió en una vasija de agua cristalina, con movimientos lentos, casi reverenciales. Comenzó a limpiar la sangre del mercenario que manchaba mis mejillas, mi cuello, mis manos. Cada roce de la tela húmeda era eléctrico. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo había curado sus latigazos en la oscuridad. Y ahora, él estaba lavando el bautismo de sangre que me había convertido en una de ellos. Cuando llegó a mi brazo derecho, el que había empuñado el hacha, dejé escapar un gemido agudo. Los músculos estaban inflamados y palpitaban con una furia sorda. Mateo detuvo el paño, sus ojos oscuros bajaron hacia mi piel maltratada y luego subieron lentamente hasta encontrarse con los míos. La distancia entre nosotros había desaparecido. Su respiración chocaba contra mis labios entreabiertos. El aire parecía haberse evaporado de la habitación. «Ya no eres un fantasma», murmuró, su mirada descendiendo una fracción de segundo hacia mi boca antes de volver a mis ojos. Había una urgencia contenida en él, un hambre que llevaba años reprimiendo. «Te has convertido en piedra, Valeria, fuego y piedra». Mi corazón martilleaba contra mis costillas, tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Ya no había miedo a su tamaño, a sus cicatrices o a su silencio. Lo que sentía era un deseo abrumador, oscuro y desesperado de sentirme viva, de aferrarme a la única persona en este maldito desierto que me veía tal y como era. Levanté mi mano sana, la que él había limpiado momentos antes, y la apoyé plana contra su pecho desnudo. Sentí el latido desbocado de su corazón bajo las cicatrices del látigo. Estaba tan acelerado como el mío. Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, rindiéndose. Dejó caer el paño al suelo. Sus dos manos enormes envolvieron mi rostro, y con una desesperación que mezclaba la ferocidad de la batalla con una ternura desgarradora, acortó el último centímetro que nos separaba. Fueron apenas 7 días. 7 días en los que el desierto pareció darnos una tregua, un espejismo de paz, donde el recuerdo del roce de los labios de Mateo aún me quemaba en la oscuridad de la noche. La aldea ya no me miraba con desprecio. La pequeña Inés me traía flores secas, y las mujeres me permitían sentarme junto a ellas frente al fuego. Mateo y yo apenas hablábamos de lo que había ocurrido en su cabaña, pero cada mirada cruzada, cada proximidad accidental, era un relámpago contenido a punto de estallar. Pero el desierto es traicionero, y mi pasado, aún más. El 8º día, el viento cambió. Olía a hierro y a caballos sudorosos antes de que siquiera viéramos la enorme nube de polvo oscuro alzándose en el horizonte. Un explorador de la aldea irrumpió en la plaza central, su caballo a punto de colapsar, echando espuma por la boca. El joven cayó al suelo, tosiendo arena y sangre. «Vienen», gritó con los ojos desorbitados por el puro terror. «El capitán Vargas trae a medio regimiento de caballería federal». El nombre cayó como una guillotina sobre mi cuello. Vargas, el perro de presa más sádico de mi padre, el hombre encargado de las ejecuciones sumarias. Si él venía, no era para negociar. Don Ignacio salió de su choza.
el rostro más pálido que la ceniza. La alarma estalló. Las madres agarraron a sus hijos, el pánico de los mercenarios aún fresco en sus retinas. Pero esto era infinitamente peor. 50 soldados armados con rifles de repetición contra una aldea de adobe y lanzas. Una masacre absoluta. Mateo apareció a mi lado, materializándose como una sombra protectora. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de acero a punto de romperse. «Saben que estás viva». «Niña», dijo don Ignacio, mirándome con una mezcla de fatalidad y tristeza. «El gobernador se enteró de la escaramuza con los mercenarios. Ha vendido tu mano a un magnate de la capital. Vargas viene a reclamar la propiedad de tu padre. Y si nos resistimos, nos quemarán vivos», completó Mateo. Su voz tan fría que pareció congelar el aire ardiente a nuestro alrededor. El mundo comenzó a dar vueltas vertiginosamente. Miré a Inés aferrada a la falda de su madre, al viejo Ignacio, a la tierra que me había devuelto a la vida. Si me quedaba y Vargas atacaba, toda esta gente sería borrada de la faz de la tierra por mi culpa. Si me entregaba, volvería a la jaula de oro, a ser vendida y destrozada, perdiendo la única libertad y al único hombre que me habían importado. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas, sacando sangre. «Me entregaré», dije, y cada sílaba fue como tragar vidrio molido. «No dejaré que mueran por mí, no». El rugido de Mateo hizo temblar el polvo del suelo. Me agarró por los hombros, girándome bruscamente hacia él. Sus ojos de pedernal ardían con una furia homicida, salvaje y desesperada. Nunca lo había visto así. «No vas a volver a esa tumba. No mientras yo respire. Valeria. Mateo, si no voy, los masacrarán a todos», supliqué, con las lágrimas quemando mis ojos. «Tienen cañones. No puedes detener un ejército con un cuchillo». «Pero puedo hacer que nos persigan a nosotros», respondió él, sin dudar un milisegundo. Miró a don Ignacio, y el viejo líder asintió lentamente. Un destello de respeto absoluto cruzó la mirada del anciano. Mateo se volvió hacia mí, su rostro a milímetros del mío, la urgencia latiendo en su mandíbula apretada. «Cabalgaremos hacia el cañón del diablo. Es un laberinto de piedra estrecho. Los caballos del ejército no podrán maniobrar allí. Perderán su ventaja. Los obligaremos a seguirnos al corazón del infierno, lejos de la aldea». «Es un suicidio», susurró uno de los guerreros detrás de nosotros. «Nadie sobrevive al cañón en esta época del año. Ni agua, ni sombra. Es la muerte segura». «El desierto me conoce», sentenció Mateo, arrastrándome hacia los establos con una fuerza imparable. Y ahora la conoce a ella. No hubo tiempo para despedidas, ni para dudar. Mateo ensilló el caballo más negro y veloz de la aldea. Me subió a la montura de un tirón y saltó detrás de mí, rodeando mi cintura con un brazo de hierro mientras tomaba las riendas con el otro. El sonido de un clarín militar rasgó el aire a lo lejos. La caballería de Vargas estaba a menos de 1 kilómetro. Ya podíamos escuchar el trueno de los cascos contra la tierra y ver el destello del sol golpeando contra los cañones de sus rifles. «Sujétate fuerte», gritó Mateo en mi oído. Clavó las espuelas. El caballo salió disparado como una flecha hacia las fauces abiertas y áridas del desierto, justo en el exacto instante en que la primera ráfaga de balas silbaba sobre nuestras cabezas, destrozando la madera del establo a nuestras espaldas. La cacería humana más implacable acababa de comenzar. El viento dejó de aullar en el instante en que cruzamos el umbral del cañón del diablo. Fue como adentrarse en la garganta de una bestia de piedra. Las paredes de roca roja se alzaban a ambos lados, estrechándose y oscureciendo el cielo, hasta convertirlo en una delgada línea azul y sofocante. El calor aquí no quemaba, aplastaba. No había brisa, solo el aire estancado y el eco ensordecedor de los cascos de nuestro caballo golpeando la grava.
y detrás de nosotros, el trueno de la muerte. Un disparo de rifle resonó, multiplicándose 1000 veces contra las paredes del cañón. Una bala silbó a centímetros de mi oreja derecha, estrellándose contra la roca y desatando una lluvia de esquirlas afiladas que me cortaron la mejilla. Me aferré a la cintura de Mateo con una fuerza desesperada, enterrando mi rostro en su espalda cubierta de sudor y polvo. «¡No mires atrás!», rugió Mateo, espoleando a nuestro caballo exhausto. El animal resoplaba, con espuma blanca brotando de su hocico. Lo estábamos llevando al límite de su corazón. El capitán Vargas y su caballería entraron al cañón como una plaga de langostas de hierro. Sus gritos, cargados de arrogancia y furia asesina, rebotaban en las paredes. Se creían invencibles. 50 rifles contra un solo cuchillo y un hacha robada. Pero Mateo no cabalgaba a ciegas. Conocía cada grieta, cada sombra engañosa de este infierno. Nos adentramos más, girando bruscamente en ángulos imposibles que obligaron a la caballería a frenar y romper su formación. El desfiladero se hizo tan estrecho que los soldados de Vargas solo podían avanzar de 2 en 2. De repente, Mateo tiró de las riendas con violencia. El caballo relinchó, derrapando en una nube de polvo rojizo justo en el centro de un estrechamiento flanqueado por acantilados casi verticales. «¡Baja!», ordenó, saltando del caballo antes de que éste se detuviera por completo. «Están a menos de 100 metros, Mateo», grité, el pánico estrangulando mi garganta mientras me deslizaba al suelo, con las piernas temblando. Podía escuchar los cascos de los caballos federales doblando la última curva. «Sujeta las riendas y pégate a la pared». Su voz no admitía réplica. Mateo no huyó. Se giró hacia la pared derecha del cañón y comenzó a escalar la roca desnuda con la agilidad de un depredador, ignorando el dolor de las heridas recién reabiertas en su espalda. A 10 metros de altura, había una cornisa inestable, un punto ciego que los apaches utilizaban desde hace siglos para cazar pumas. Allí, oculta por el polvo y los siglos, descansaba una trampa mortal, un amasijo de rocas gigantescas sostenidas por un frágil equilibrio de troncos petrificados y cuerdas de tripa resecas. Los primeros jinetes de Vargas doblaron la curva. Sus uniformes azules destacaban como una aberración en el paisaje rojizo. Me vieron al caballo y levantaron sus rifles con sonrisas sádicas. «Ahí está la perra del gobernador», gritó el que iba en cabeza. «¡Fuego!». Me pegué contra la piedra, cerrando los ojos. Pero antes de que pudieran apretar el gatillo, un rugido gutural rasgó el aire por encima de nosotros. Mateo había clavado su cuchillo profundamente en el tronco principal de la trampa, usando todo el peso de su cuerpo herido para hacer palanca. La madera crujió con un chasquido que sonó como un hueso rompiéndose. El mundo se vino abajo. No fue un simple derrumbe. Fue la ira de la montaña desatada. Toneladas de roca sólida, cantos rodados del tamaño de carretas y nubes de polvo asfixiante se desplomaron en caída libre directamente sobre la vanguardia de la caballería. El impacto hizo temblar la tierra bajo mis pies. Los gritos de triunfo de los soldados se transformaron instantáneamente en alaridos de terror puro y agonía cuando las piedras aplastaron a hombres y caballos por igual, sepultándolos bajo un infierno de escombros. La onda expansiva del polvo me golpeó, cegándome y llenando mis pulmones de arena. Tosí violentamente, aferrándome a las riendas de nuestro aterrorizado animal. A través de la espesa cortina de humo y tierra, escuchaba los gritos desesperados de los sobrevivientes al otro lado del muro de rocas y la voz furibunda de Vargas maldiciendo. Una silueta oscura descendió de la nube de polvo y cayó pesadamente a mi lado. Era Mateo. Estaba cubierto de tierra gris, respirando con dificultad. Su hombro sangraba profusamente y tenía un corte profundo en la frente. Sus límites físicos estaban colapsando, pero sus ojos de pedernal brillaban con una determinación feroz. Me agarró del brazo no con rudeza,
sino con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Les tomará horas despejar ese paso a mano o dar la vuelta, jadeó, escupiendo polvo. Pero no se detendrán. Vargas preferirá beber sangre antes que regresar con las manos vacías. Miré a nuestro caballo. El pobre animal estaba temblando incontrolablemente, incapaz de dar un paso más. Su pata delantera izquierda sangraba por una roca afilada. Había llegado a su límite. «No podemos seguir a caballo», dije, mi propia voz sonando extrañamente firme a pesar del terror. Dejé mi mano sobre el cuello del animal, en una silenciosa despedida, y agarré con fuerza el hacha ensangrentada que colgaba de la silla. «Caminaremos». Mateo me miró, y en ese milisegundo suspendido en medio de la asfixia del cañón, vi cómo la admiración borraba el dolor de su rostro. Asintió. Dejamos atrás al caballo y nos adentramos a pie en la parte más profunda, estrecha y mortal, del Cañón del Diablo. El sol de mediodía comenzaba a caer a plomo justo sobre la grieta, convirtiendo la piedra en un horno al rojo vivo. No teníamos agua. Estábamos heridos y exhaustos, pero estábamos vivos y estábamos juntos. Y por primera vez en mi vida, supe que vendería cara a mi muerte. El sol del mediodía en el Cañón del Diablo no iluminaba, trituraba. Avanzábamos a pie por una garganta de piedra tan estrecha que nuestros hombros rozaban las paredes al rojo vivo. No había viento, ni sombra, ni piedad. Cada respiración era tragar fuego. El aire quemaba mis pulmones y mi garganta se había convertido en papel de lija. Llevábamos horas caminando desde el derrumbe, dejando un rastro invisible de sangre y desesperación sobre la roca desnuda. Mis botas de seda, diseñadas para los salones de la ciudad, se habían desintegrado, y mis pies descalzos dejaban huellas carmesíes en la piedra hirviente. Pero no me detenía. No podía. Delante de mí, la figura inmensa de Mateo se tambaleaba. Su hombro derecho, donde había recibido el impacto durante la avalancha, era una masa oscura de sangre coagulada y polvo. Su espalda, surcada por las cicatrices de los latigazos, brillaba por el sudor que su cuerpo ya no podía permitirse perder. Caminaba con una cojera pronunciada, pero su voluntad era monstruosa, una fuerza de la naturaleza que se negaba a doblegarse ante la muerte. «Sigue caminando», gruñó, su voz apenas un crujido de piedras molidas, sin girarse para mirarme. Sabía que si nos deteníamos, jamás volveríamos a levantarnos. Pero el desierto tiene formas crueles de quebrar la mente antes que el cuerpo. La fiebre me golpeó de repente, como un martillazo en la nuca. El mundo comenzó a ondularse. Las paredes rojas del cañón se transformaron en cortinas de terciopelo. Escuché música, un vals lejano, y el tintineo del cristal. Y allí, a pocos metros de distancia, vi agua, un lago subterráneo, cristalino y helado, brillando bajo el sol implacable. «Mateo», susurré, con los labios agrietados y sangrantes. «Agua. Hay agua». Rompí la fila, tropezando hacia el espejismo con las manos extendidas, desesperada por hundir mi rostro en esa frescura inexistente. «Valeria, no». El grito de Mateo sonó distante, distorsionado. Mis rodillas chocaron contra la piedra sólida. No había lago, solo arena ardiente y polvo gris. La decepción fue tan absoluta, tan demoledora, que mi mente simplemente se apagó. El cansancio me aplastó contra el suelo. Cerré los ojos, sintiendo cómo la piedra me cocinaba viva. «Ya está», pensé. «Aquí termina. Es un buen lugar para descansar». Unas manos ásperas y ensangrentadas me agarraron por los hombros, sacudiéndome con una violencia nacida del pánico. «Abre los ojos», rugió Mateo, su rostro a centímetros del mío, distorsionado por el dolor y la urgencia. «No te atrevas a rendirte ahora. Te prohíbo que mueras aquí. Maldita sea.
Traté de hablar, de decirle que me dejara, que salvara su propia vida, pero de mis labios solo salió un gemido seco. Estaba ardiendo en fiebre. Mateo maldijo al cielo con una furia salvaje, ignorando sus propias heridas mortales. Deslizó sus brazos bajo mi cuerpo y me levantó en vilo. Un grito ahogado escapó de su garganta cuando el esfuerzo desgarró aún más los músculos de su hombro, pero no me soltó. Me apretó contra su pecho caliente y comenzó a escalar. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo se disolvió en un mar de delirios, sacudidas y el sonido del corazón de Mateo latiendo desbocado contra mi oído. Desperté de golpe, tiritando de un frío irreal. Estábamos en la oscuridad. El aire era pesado, pero increíblemente fresco. Mateo me había llevado a una cueva, una grieta oculta en lo alto del acantilado, invisible desde el fondo del cañón. Estaba recostada sobre la piedra lisa. A mi lado, Mateo yacía de espaldas, con el pecho subiendo y bajando en espasmos agónicos. Estaba al borde del colapso total. Me arrastré hacia él. La fiebre aún nublaba mis sentidos, pero el instinto de supervivencia de los dos nos ataba. Encontré mi hacha, la que él había cargado en su cinturón, y una pequeña cantimplora de cuero que uno de los soldados muertos había dejado caer. Solo contenía unos pocos sorbos de agua sucia y tibia. «Bebe», le supliqué, levantando su cabeza con mis manos temblorosas y acercando el cuero a sus labios resecos. Mateo abrió los ojos. En la penumbra de la cueva, sus pupilas estaban dilatadas, oscuras como la medianoche. Tomó un sorbo pequeño y luego empujó mi mano hacia mi propia boca. «Tú», murmuró, su aliento rozando mis labios. Bebí el resto. El agua me devolvió un destello de lucidez, pero la fiebre regresó con venganza, haciéndome temblar de pies a cabeza. El frío imaginario me calaba hasta los huesos. Mis dientes castañeteaban de forma incontrolable. Mateo se incorporó con lentitud y agonía. Sin decir una palabra, me atrajo hacia él, me envolvió con su cuerpo masivo, compartiendo su propio calor, su sudor y su sangre. Su piel era una estufa hirviente, y yo me aferré a él, como un náufrago a un madero en medio de un huracán. En esa oscuridad opresiva, aislados del mundo, cazados como animales y al borde de la muerte, todas las barreras se desmoronaron. No había pasado, no había títulos, no había gobernador, ni mercenarios, ni cicatrices que nos separaran. Enterré mi rostro en el hueco de su cuello. Sus brazos me rodearon con una posesividad feroz, aplastándome contra su pecho, hasta que no supe dónde terminaba mi respiración y comenzaba la suya. Mi mano subió temblando hasta su nuca, enredando mis dedos en su cabello áspero. Él dejó escapar un gemido sordo, un sonido animal que no era de dolor, sino de una necesidad desesperada y reprimida durante años. Levantó mi rostro. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una intensidad que me robó el aliento. No hubo ternura en el roce inicial. Hubo hambre. Un hambre visceral de afirmación, de vida. Sus labios chocaron contra los míos. El beso sabía a polvo, a sangre, a sal y a supervivencia pura. Fue un impacto violento que encendió la sangre en mis venas, borrando el frío de la fiebre en un milisegundo. Le devolví el beso con la misma ferocidad salvaje, mordiendo su labio inferior, arrastrándolo más cerca, exigiéndole todo lo que le quedaba. Sus manos grandes y callosas recorrieron mi espalda, desesperadas, asegurándose de que yo era real, de que estábamos vivos en medio de la tumba de piedra. La fiebre se transformó en un incendio devorador. Esa noche, en las entrañas del Cañón del Diablo, no hicimos el amor con dulzura. Nos aferramos el uno al otro para no caer al abismo, fundiendo nuestro dolor, nuestra rabia y nuestro deseo en un solo grito ahogado en la oscuridad.
Mañana, Vargas nos seguiría cazando. Mañana, podríamos morir. Pero esta noche, en el corazón del infierno, éramos inmortales. La paz duró exactamente lo que tarda una estrella en apagarse. El alba apenas teñía de un violeta pálido el cielo estrecho sobre nosotros, cuando el sonido desgarró el silencio del cañón del diablo. No fue un disparo. Fue algo infinitamente peor. Algo que hizo que la sangre se me helara en las venas y que el fuego de la noche anterior se convirtiera en ceniza fría. Un aullido, largo, profundo, gutural, seguido por el eco de ladridos frenéticos, rebotando contra las paredes de piedra. Me incorporé de golpe en la penumbra de la cueva, con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro enloquecido. Mateo ya estaba de pie. Su silueta masiva bloqueaba la entrada de la grieta, asomándose apenas unos milímetros hacia el abismo. Sus músculos estaban tensos hasta el punto de ruptura. «Despejaron el derrumbe», murmuró, y su voz sonó como el crujir de una tumba abriéndose. Se giró hacia mí, y la escasa luz del amanecer iluminó la sentencia de muerte en sus ojos oscuros. Y Vargas no trajo solo soldados. Valeria trajo sabuesos. El pánico me estranguló. Los perros rastreadores de la prisión federal, bestias entrenadas para oler el miedo y la sangre a kilómetros de distancia. Y yo miré mis pies desnudos y destrozados. Yo había dejado un rastro de sangre fresca por todo el fondo del cañón. «Están olfateando las huellas», dijo Mateo, retrocediendo hacia el interior de la cueva. Sacó su cuchillo de caza, la hoja brillando con una luz letal. «Subirán por las rocas en menos de 10 minutos. Si nos quedamos aquí, nos fusilarán antes de que podamos levantar las manos». Me puse en pie a trompicones, agarrando el hacha con dedos que no dejaban de temblar. «Lucharemos. Aquí arriba la entrada es estrecha. Solo pueden subir de uno en uno». «Tienen dinamita, Valeria», me cortó bruscamente, agarrándome por los hombros. «No van a arriesgar a sus hombres en un combate cuerpo a cuerpo. Volarán la montaña entera con nosotros adentro». El eco de los ladridos se hizo más fuerte, más cercano. Podía escuchar los gritos de los soldados de Vargas, órdenes secas y crueles resonando desde el fondo del abismo. Nos tenían acorralados. Estábamos en un callejón sin salida, pero Mateo escudriñó el techo de la cueva. Había una fisura vertical, una chimenea natural apenas lo suficientemente ancha para que una persona pequeña pudiera pasar. Llevaba directamente a la cima del acantilado, al desierto abierto. «Sube», ordenó, empujándome hacia la grieta. «¿Qué? No, no cabes por ahí. Mateo, tus hombros. Sube ahora». Maldita sea. Su voz no era una petición. Era el rugido de un lobo dispuesto a morir. Me levantó por la cintura, obligándome a agarrarme a los salientes de piedra de la fisura superior. «Escúchame bien. Arriba, a mediodía de camino hacia el norte, hay un cañón secundario. Es territorio apache. Vargas no se atreverá a entrar allí. Corre y no mires atrás». Me aferré a la roca, pero me negué a subir, mirándolo con terror absoluto. «No te dejaré aquí. Si me voy, te destrozarán. Subamos los dos. Encontraremos la forma». Mateo me miró, y en medio de la asfixia, del olor a pólvora lejana y ladridos homicidas, me regaló una sonrisa rota, salvaje y terriblemente triste. Levantó su cuchillo, pero no apuntó a la entrada de la cueva. Se llevó el filo de acero a la palma de su mano izquierda y, sin parpadear, apretó con fuerza, cortando la carne profundamente. Un grito de horror escapó de mis labios. La sangre oscura y espesa brotó al instante, goteando sobre la piedra. «Los perros no buscan tu sangre», Valeria susurró, con los ojos brillando de una determinación suicida. «Buscan la de la presa más grande».
El mundo se detuvo. Entendí lo que iba a hacer. Iba a salir de la cueva. Iba a correr en la dirección opuesta por la cornisa, dejando un rastro fresco y abundante de su propia sangre para atraer a los sabuesos y a los 50 rifles lejos de mi escondite. Se estaba convirtiendo en el cebo. Iba a una muerte segura para comprarme tiempo. No, Mateo, no. Lloré, extendiendo la mano hacia él, dispuesta a soltarme y caer a su lado. Prefería morir bajo las balas con él que vivir un solo segundo en un mundo donde él hubiera sido masacrado por mi culpa. Pero él fue más rápido, agarró mi mano extendida, la apretó contra su boca y dejó un beso feroz, manchado de su propia sangre, en mis nudillos. «Vuelve a nacer. Piedra fresca», murmuró, repitiendo las palabras que me había dicho en la aldea. Sus ojos de pedernal se clavaron en mi alma, quemándola para siempre. Sobrevive, por mí. Y antes de que pudiera gritar su nombre, antes de que pudiera detenerlo, se dio la vuelta. Salió de la cueva hacia la luz cegadora del amanecer y lanzó un rugido desafiante que hizo temblar el mismísimo cañón del diablo. Un rugido de pura furia guerrera. Inmediatamente, el estruendo de los ladridos cambió de tono. Los perros lo habían olfateado. Abajo. Alguien gritó: «Ahí está el mestizo». ¡Fuego! El infierno se desató. Los disparos estallaron en una sinfonía de muerte, destrozando las rocas donde él había estado un segundo antes. Me quedé colgando en la oscuridad de la grieta, con el corazón destrozado, las lágrimas cegándome y el eco de los disparos marcando el final del hombre que me había salvado la vida. El eco de los disparos retumbaba en el interior de la chimenea de piedra como si el mundo entero se estuviera resquebrajando. Cada detonación era un clavo en el ataúd del hombre que amaba. Mis dedos, despellejados y cubiertos de sangre, se aferraban a las salientes de la roca. La grieta era tan estrecha que rasgaba la piel de mis hombros y mi espalda con cada centímetro que ascendía. Mis pulmones ardían por la falta de oxígeno, pero el pánico era un combustible mucho más potente. No trepaba para huir, trepaba para matar. Vuelve a nacer. Piedra fresca. La voz de Mateo resonaba en mi cabeza, mezclándose con los aullidos de los perros y los gritos de los soldados abajo. Con un último tirón desesperado, mi mano encontró el borde superior del acantilado. Me impulsé hacia arriba y salí a la luz cegadora del sol del mediodía. El desierto abierto se extendía ante mí. Una inmensidad dorada que prometía libertad. Pero no miré hacia el norte, como él me había suplicado. Me arrastré sobre mi estómago hasta el borde del abismo y miré hacia abajo. La escena en el fondo del cañón me heló la sangre en las venas. Mateo estaba acorralado en el fondo de una garganta sin salida. Era la encarnación de la masacre. A sus pies yacían los cuerpos de 3 sabuesos y 4 soldados de caballería. Pero él también estaba cayendo. Sangraba por una herida de bala en el muslo y otra en el costado. Estaba de rodillas, apoyado en su cuchillo ensangrentado, respirando con dificultad, rodeado por una docena de cañones apuntándole a la cabeza. Y allí estaba él, el capitán Vargas, montado en su caballo castaño. A una distancia segura, Vargas lo miraba con una sonrisa sádica, levantando lentamente su revólver plateado. Estaba saboreando el momento de ejecutar al mestizo antes de mandar a sus hombres a registrar la cueva en busca del trofeo principal, yo. Mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa. No podía bajar. No tenía armas de fuego. Pero el desierto tenía las suyas. A 10 metros a mi derecha, justo en la vertical exacta donde Vargas y el grueso de sus hombres se habían aglomerado, se alzaba, el vigía, una inmensa aguja de roca roja, de toneladas de peso. Estaba separada del acantilado por una fisura profunda, mantenida en un equilibrio precario por miles de años de erosión eólica. Era una guillotina natural a punto de caer. Me puse en pie, ignorando la fiebre y el agotamiento.
Agarré el hacha que aún colgaba de mi cintura. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mango de madera. Corrí hacia la base de la aguja. La fisura era del tamaño de mi brazo. Abajo, escuché la voz amplificada de Vargas, destilando veneno. Últimas palabras. Escoria. No, hoy no. Levanté el hacha por encima de mi cabeza. Reuní cada gota de dolor, de humillación, de amor y de furia que había acumulado desde que fui arrojada a este infierno. Y golpeé la grieta. ¡Clank! El metal chocó contra la roca sólida, soltando chispas. La aguja tembló, pero no cedió. Mis manos se entumecieron por el rebote brutal. El filo del hacha se melló. ¡Fuego!, gritó Vargas. El sonido de los percutores armándose llegó hasta mí como el chasquido de los dientes de la muerte. Un grito desgarró mi propia garganta. Un sonido primitivo, salvaje. Levanté el hacha y golpeé de nuevo, usando todo el peso de mi cuerpo. Mi desesperación y mi alma rota. ¡Crack! El hacha se partió en dos, pero el mango de madera dura actuó como una cuña perfecta, abriendo la fisura crítica. El sonido que siguió no fue un derrumbe, fue un trueno apocalíptico. La base de la inmensa aguja de roca colapsó. El monolito se inclinó lentamente, como un gigante herido de muerte, separándose del acantilado. Me arrojé hacia atrás, aferrándome al suelo, mientras el borde de la montaña se desmoronaba bajo la inmensa presión. Miles de toneladas de roca sólida se precipitaron al vacío. Vargas miró hacia arriba. Su sonrisa sádica se borró, reemplazada por una máscara de terror absoluto e incomprensión. No hubo tiempo para gritos ni para huir. La furia de la tierra se desplomó directamente sobre la caballería. El impacto hizo que el acantilado entero vibrara, lanzándome por los aires. Una nube de polvo rojizo, densa como la sangre seca, se elevó hacia el cielo, devorando el fondo del cañón, ahogando los disparos, los relinchos y las vidas de los verdugos en un silencio repentino, monstruoso y definitivo. Me arrastré de vuelta al borde, tosiendo, con los ojos cegados por la arena. El fondo del Cañón del Diablo era un cementerio de rocas destrozadas. Vargas y su escuadrón habían sido borrados de la faz de la tierra. Pero en medio del humo y la destrucción, mi corazón dejó de latir. ¿Acaso la avalancha había alcanzado a Mateo? La nube de polvo rojo flotaba como un sudario sobre el Cañón del Diablo. El silencio que siguió al cataclismo era absoluto, antinatural, más aterrador que los disparos. No había ladridos, no había órdenes de Vargas, solo el latido ensordecedor y errático de mi propio corazón. Me asomé al abismo, con el viento caliente azotando mi rostro manchado de sangre. La inmensa aguja de piedra había sepultado la garganta bajo toneladas de granito triturado. «¡Mateo!», grité. Mi voz se quebró, rasgando mi garganta seca, pero fue tragada por la inmensidad del desierto. Ninguna respuesta. Solo el silbido del viento, el pánico, frío y paralizante. Me atenazó las entrañas. Sin pensarlo, sin medir el peligro, comencé el descenso. No usé la chimenea. Era demasiado lenta. Me deslicé por la pared casi vertical, desgarrándome las uñas, raspando la piel de mis rodillas y codos contra la piedra implacable. La fiebre me nublaba la vista, el abismo giraba bajo mis pies. Pero la adrenalina de perderlo era un veneno infinitamente más fuerte que el dolor. Llegué al fondo. Era un paisaje lunar de pura destrucción. Restos de uniformes azules, rifles aplastados y monturas sobresalían bajo las rocas gigantescas. El olor a hierro, pólvora y muerte era tan denso que casi me hizo vomitar. Corrí tropezando hacia el rincón exacto donde lo había visto por última vez, cayendo de rodillas sobre la grava afilada. «Mateo, por favor, Dios, no». Empecé a cavar con las manos desnudas. Aparté rocas que normalmente no habría podido ni mover, impulsada por una fuerza histérica y salvaje. Mis dedos sangraban profusamente.
manchando las piedras grises de carmesí. De repente, un sonido a mis espaldas me congeló la sangre, el crujido lento y agónico de la grava. Me giré lentamente, con la respiración cortada. A 5 metros de distancia, emergiendo a medias de debajo de un peñasco ensangrentado, estaba el teniente de Vargas. Tenía las piernas completamente aplastadas, el rostro convertido en una máscara grotesca de sangre y polvo, pero en su mano derecha sostenía, con un pulso tembloroso pero letal, un revólver Colt, y el cañón apuntaba directo a mi pecho. Perra del infierno, tosiendo sangre espesa. El teniente amartilló el arma con un clic metálico que resonó como una campana fúnebre. Estaba desarmada. Mi hacha se había roto en la cima de la montaña. Mis piernas se negaron a moverse. Estábamos a 1 segundo del abismo. Cerré los ojos, apretando los dientes, esperando el impacto ardiente de la bala final. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor. El eco sacudió los restos del cañón, pero no sentí dolor. No caí. Abrí los ojos, jadeando. El teniente tenía ahora un agujero negro y humeante justo en el centro de la frente. Sus ojos rodaron hacia atrás y su cabeza se desplomó pesadamente contra la roca, soltando el revólver. Detrás de él, apenas visible entre la bruma de polvo que aún caía, se alzaba una silueta. Estaba apoyado contra la pared del cañón, sosteniendo un rifle humeante que le había arrebatado a un cadáver. Era Mateo. Estaba cubierto de polvo gris, pareciendo un fantasma arrancado de las garras de la mismísima muerte. Sangraba abundantemente por el muslo y un corte profundo en el costado. Apenas capaz de mantenerse en pie, pero sus ojos de pedernal ardían con esa llama incombustible. Cuando la roca cayó, había logrado arrojarse bajo un pequeño saliente natural que resistió el impacto. Te dije que subieras, jadeó, dejando caer el rifle al suelo. Las fuerzas lo abandonaron por completo y resbaló por la pared hasta quedar sentado en la grava, respirando con una agonía audible. Mateo. Corrí hacia él, tropezando ciegamente, y me arrojé a sus brazos, sollozando sin control, con la histeria y el alivio desbordándose como una presa rota. Me importaba poco el dolor de mis heridas o las suyas. Enterré mi rostro en el hueco de su cuello, respirando su olor a pólvora, sudor y vida. Él me envolvió con sus brazos masivos, ignorando el dolor de su hombro destrozado, y enterró su rostro en mi cabello enredado. Su agarre era desesperado, aplastante. «¿Estás viva?», susurró. Su voz, siempre tan firme, ahora temblaba por primera vez. «¿Estás viva, Valeria? La montaña los tragó. Los maté. Mateo. Los maté a todos», lloré, aferrándome a su camisa hecha jirones. Él asintió lentamente, apretándome aún más fuerte, besando la corona de mi cabeza con una devoción febril. Se acabó. Mi piedra de fuego. Vargas no volverá. Ya nadie vendrá. Nos quedamos allí, entrelazados entre las ruinas de nuestro pasado y los cadáveres de nuestros perseguidores. Ya no éramos un guerrero repudiado y la hija de un gobernador. Éramos 2 bestias que habían caminado por el fuego del infierno y habían salido del otro lado, forjados en algo indestructible, con infinita lentitud y agonía. Mateo se apoyó en mí para levantarse. Pasé su brazo sano por encima de mis hombros, soportando casi todo su peso. El camino hacia el norte, hacia el cañón oculto de los apaches donde nadie de nuestro antiguo mundo se atrevería jamás a buscarnos, nos esperaba. Caminamos cojeando, apoyándonos el uno en el otro a cada paso, dejando el cañón del diablo a nuestras espaldas. Cuando emergimos de las sombras de las rocas, el sol de la tarde bañaba la arena dorada con una luz cálida y pura. Y por primera vez en mi vida, la inmensidad del desierto ya no me pareció una tumba, me pareció un hogar. Han pasado 4 inviernos desde que la montaña se tragó a la caballería de Vargas. El cañón oculto,
Un oasis esmeralda protegido por laberintos de roca roja en el corazón del territorio apache. Se había convertido en nuestro santuario. Aquí, el agua del río subterráneo cantaba en lugar de aullar, y los árboles de algodón daban una sombra que curaba. La aldea nos había acogido no como refugiados, sino como leyendas susurradas frente al fuego. Mateo ya no era el paria de las cicatrices, era el escudo de su gente. Y yo había dejado de ser la presa. Estaba arrodillada cerca de la orilla del río, lavando las pieles, cuando la vi correr. Nuestra hija tenía 3 años. Heredó mi cabello claro, que brillaba como oro hilado bajo el sol. Pero sus ojos eran 2 pedernales oscuros, insondables y fieros, exactamente iguales a los de su padre. La aldea la llamó Calla, que en su antigua lengua significaba respeto. Calla perseguía una mariposa amarilla hacia los matorrales densos que bordeaban el límite sur del campamento. Sonreí, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano, pero entonces el instinto se activó, ese sexto sentido, afilado en las brasas del cañón del diablo. Me golpeó la nuca con la fuerza de un látigo. Los pájaros en los matorrales habían dejado de cantar bruscamente. El aire se volvió pesado, metálico. Me levanté en silencio. Mi mano voló automáticamente a la funda de cuero atada a mi muslo, desenvainando un cuchillo de hoja curva, un regalo forjado por el propio Mateo. Caminé hacia los matorrales, mis pies descalzos, sin hacer el más mínimo ruido sobre la tierra blanda. «¿Calla?», murmuré, con la voz apenas audible, el corazón acelerándose de una forma enfermiza. La maleza se apartó bruscamente. No fue mi hija quien salió de las sombras. Fue un hombre. Llevaba una gabardina de polvo gris, el rostro cruzado por una cicatriz purulenta y un ojo ciego. Un cazador de recompensas de la peor calaña, un carroñero que probablemente llevaba años siguiendo los rumores de la hija fugitiva del gobernador. Y en su mano izquierda, colgando por el cuello de su túnica de lino, sostenía a Calla. Con la mano derecha, amartilló un revólver oxidado y me apuntó directamente al pecho. El mundo entero se detuvo. El oxígeno desapareció de mis pulmones. Calla no lloraba. Sus pequeños ojos oscuros me miraban, paralizada por el agarre brutal del hombre. «Vaya, vaya», graznó el cazador, con una sonrisa que mostraba dientes podridos. Las leyendas decían que el fantasma rubio vivía con los salvajes. Tu padre paga en oro puro por tu cabeza, muñeca, y por la de este pequeño bastardo, seguro que también suelta unas monedas. La sangre me hirvió de una forma que no había sentido en 4 años. La furia maternal, primitiva y letal, inundó cada fibra de mi ser. Apreté el mango de mi cuchillo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Si daba un paso, apretaría el gatillo. Si gritaba, la mataría. Pero el cazador cometió un error fatal. Creyó que estaba cazando a una mujer sola. Olvidó que estaba en la guarida del lobo. No hubo sonido. No hubo advertencia. Desde la rama gruesa del árbol de algodón directamente sobre la cabeza del hombre, una sombra masiva se desplomó como un bloque de granito. Mateo cayó sobre los hombros del cazador con una brutalidad devastadora. El impacto rompió las rodillas del forastero al instante, haciéndolo colapsar contra el suelo con un crujido sordo. El revólver voló de su mano, disparándose inofensivamente hacia el cielo. En el mismo milisegundo en que el hombre soltó a Calla, me lancé hacia adelante. Atrapé a mi hija en el aire, rodando por la tierra para protegerla con mi propio cuerpo. Detrás de mí, la lucha duró menos de un suspiro. Mateo no le dio al mercenario tiempo para gritar, ni para suplicar. Con una eficacia escalofriante, rodeó el cuello del hombre con su brazo masivo
marcado por aquellas viejas cicatrices blancas, y aplicó una torsión letal. Un chasquido seco resonó en la quietud de la tarde. El cazador cayó inerte sobre la hierba. Me quedé de rodillas, abrazando a Kaya contra mi pecho con una fuerza desesperada, enterrando mi rostro en su cabello dorado. Mi respiración era un sollozo ahogado. Estaba a salvo. Estaba intacta. Escuché los pasos pesados de Mateo acercándose. Se arrodilló a nuestro lado. Su pecho subiendo y bajando por la adrenalina pura. Su rostro aún conservaba la máscara de la muerte. Fría e implacable. Pero cuando sus oscuros ojos de pedernal encontraron los míos, la barrera se derrumbó. Extendió sus manos enormes, manchadas de la tierra y la sangre de quienes osaban amenazarnos, y nos envolvió a las dos en un abrazo que desafiaba a los mismísimos dioses. Enterró su rostro en mi cuello, respirando profundamente, asegurándose de que el latido de mi corazón y el de nuestra hija seguían allí. «Nadie tocará lo que es nuestro», gruñó Mateo, su voz vibrando contra mi piel. Una promesa sellada con hierro y fuego. «Nadie. Valeria». Levanté el rostro, rozando mis labios temblorosos contra la cicatriz de su mejilla. Atrás quedaron los días de huir. Atrás quedó la debilidad. Miré el cadáver del forastero, y luego miré la inmensidad del cañón rojo que nos rodeaba. «Que vengan», susurré, con la mirada tan dura como la piedra que me había forjado. «El desierto tiene hambre, y nosotros somos sus dientes». Nos pusimos en pie juntos, con Kaya segura entre nuestros brazos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento y hermoso. Las cicatrices de nuestro pasado aún dolían a veces, pero ya no eran marcas de debilidad. Eran nuestra armadura. Y en este infierno de arena y roca, nosotros habíamos construido nuestro propio paraíso implacable.